Hemos estado estudiando sobre la fe y pues nuestro ejemplo, Abraham. Hemos estado por meses en Hebreos 11:8. Vámonos a Hebreos 11:8. Amén. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hemos hablado muchas cosas sobre la fe, pero nos hemos quedado en las que para tener fe necesitamos tener demostraciones. La primera demostración que Abraham tuvo de fe fue salir de Ur de los Caldeos. Y antes de meternos a la segunda demostración, que es la circuncisión, hablamos sobre los animalitos que Dios le había pedido a Abraham para hacer el pacto con él. Recordemos que Abraham no hizo el pacto con Dios, fue Dios quien hizo el pacto. Y Dios hizo el pacto con su hijo, amén. Abraham simplemente era el medio que Dios iba a utilizar para poner ahí la semilla del Mesías y que Él pudiera nacer en este mundo y pudiera traernos salvación y redención, amén. Y vimos la sangre de la becerra o del buey, y esta sangre nos sirve para arar la naturaleza de nuestro corazón, la naturaleza carnal, nos limpia hasta de nuestros pecados de ignorancia. No tenemos excusas. Así de que, ay Señor, no sabía. Pues aunque no sepa, dígale, Señor, perdóname por los pecados de ignorancia que cometí hoy, ¿sí? La sangre de la cabra nos ayuda a obedecer la voz de Dios. Las cabras se vuelven sordas a otras voces y solo escuchan la voz de Dios, amén. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de la sabiduría, la voz de Cristo. ¿Y cómo la escuchamos o a dónde la encontramos? En la palabra. La sangre del carnero nos limpia de nuestros malos pensamientos y nos ayuda a entender que las cosas no pasan porque yo soy muy inteligente o porque yo me las puedo de todas. Las cosas pasan porque la mano de Dios así lo decide para mi vida. Entonces, si me está yendo bien en el trabajo, la sangre del carnero me ayuda a entender que no es por mi capacidad, sino que por la gracia y el favor y la misericordia de Dios en mi vida. Amén. Y la sangre del palomino y la tortolita limpia nuestros ojos. ¿Por qué? Nos enseña a ver a los demás como Dios los ve. Nos pone ojos de amor, nos enseña a que no podemos ir por el mundo sentándonos en el trono del juicio juzgando a medio mundo, sino que nos enseña a ver lo que Dios está viendo en esa persona para que podamos orar. Y también esta sangre nos quita nuestros temores. ¿Se acuerdan que les decía? Los palominos son aquellas avecitas que todavía no tienen plumas, que están en el nido, que necesitan ser alimentadas por sus padres. Entonces ellas están ahí seguras que papá y mamá pajarito les va a llevar su comida, ¿sí o no? Nosotros debemos de estar seguros, pero seguros, tener la fe, la certeza, la confianza que siempre vamos a ser alimentados por nuestro Padre. Amén. Entonces Dios prácticamente lo que le estaba diciendo a Abraham era: bueno, Abraham, aquí está todo lo que necesitas para que camines hacia la tierra prometida. Sí, se van a levantar gigantes, sí, se van a levantar enemigos, sí, puede pasar aquello, puede pasar esto, pero hay sangre. Hay sangre para ti y hay sangre para tus generaciones. Se va a levantar el enemigo, pero mi sangre los va a derrotar. Se van a levantar los gigantes, pero mi sangre los va a derrotar. Se va a levantar la inmisericordia, pero por medio de mi sangre ustedes van a tener misericordia. Entonces el Señor le dio un plano entero a Abraham
de lo que la sangre de Cristo iba a ser para nosotros y es hoy para nosotros. No hay excusa por la que nos podamos detener porque vamos de regreso a la casa del Padre. Entonces yo puedo decir, ay, pero es que a mí me cuesta orar, me cuesta leer, me cuesta ir a la iglesia. Hay sangre, amén. Hay sangre para nosotros, hay sangre para mis ojos, para mis oídos, para mis pensamientos, hay sangre. Solo necesitamos tomar de esa sangre para nosotros. Los voy a invitar a que nos vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 26. La sangre de los animalitos se conoce como la sangre del antiguo pacto, pero hoy tenemos nosotros algo que se conoce como la sangre del nuevo pacto o la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 26, 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Jesús les estaba diciendo prácticamente a sus discípulos: ok, ustedes conocen la sangre del pacto antiguo. Ustedes tenían que ir, agarrar un animalito, matarlo, llevarlo al tabernáculo y todo lo demás. Y esa era la sangre que expiaba sus pecados. Pero yo hoy les voy a demostrar y les voy a enseñar una sangre y un pacto nuevo, un pacto que es eterno, un pacto que trasciende el tiempo, que es mi sangre. Ahora, ¿por qué a los discípulos y por qué Jesús no invitó más gente a ese banquete? ¿Nunca se han puesto a pensar? ¿Por qué el Señor no le dijo traigan invitados? Ahí solo estaban los 12 discípulos, porque todavía Judas estaba en medio de ellos. De hecho, en ese capítulo, pues le preguntan: ¿y quién va a ser el que te va a entregar, Señor? Y él dice: pues el que moje el pan ahí en mi copa, o tome de mi copa, ese es. No me recuerdo muy bien lo que dice. Pero él estaba diciéndoles a los discípulos cuál iba a ser, para que no estuvieran con aquello, ¿verdad? De que, a saber, ¿seré yo, Señor? Sino que el Señor fue fiel y les dijo quién era. Pero ¿por qué los 12? Cuando el Señor Jesús murió, Él los envía a los discípulos a predicar sobre Él, sobre el nombre. Y cuando el Señor Jesús murió y vino el Espíritu Santo, pues hubo un avivamiento y los discípulos fueron por todas partes a predicar el Evangelio. Jesús tenía que enseñarles a ellos, a los voceros oficiales del Señor, qué era la sangre del nuevo pacto. Por eso fue que Él les dijo: ahora voy a partir el pan, que es mi carne, y se los voy a dar a cada uno para que coman de mi carne. Y les voy a dar de beber de la copa, porque esta copa es mi sangre, es la sangre del nuevo pacto. Los animalitos quedaron atrás, ellos son incapaces de redimir su pecado, pero la sangre del nuevo pacto hoy va a crear un río de remisión para ustedes, que va a llevar esos pecados al mar del olvido, a mis espaldas, donde yo no me vuelvo a acordar de ellos. Amén. Esa es la sangre del nuevo pacto. Entonces, miren, ¿por qué estamos a veces en las situaciones que estamos? Porque se nos olvida clamar la sangre. ¿Por qué tenemos los pensamientos que tenemos? Porque se nos olvida clamar la sangre. ¿Por qué hago las cosas que hago? Porque se me olvida clamar la sangre. Hermanos, si supiéramos el poder que hay en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no estaríamos donde estamos.
estaríamos viviendo realmente como cristianos, pero se nos olvida clamar la sangre del Señor. Amén. Ellos necesitaban conocer, saber de primera mano qué era la sangre del nuevo pacto. Y Jesús les dio de beber a ellos primero la sangre del nuevo pacto. La sangre que nosotros tenemos hoy para clamar y para que nuestros pecados sean redimidos y para que podamos avanzar y caminar y crecer a la estatura del varón perfecto. Amén. Vámonos a Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. ¿Lo tienen? Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Miren el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Se acuerdan que dijimos que la fe debe tener obras, pero obras justas que glorifiquen el nombre de Dios? Si yo clamo la sangre del Señor sobre mi vida, debo estar seguro de que Dios está limpiando mi corazón de obras muertas, de obras que solamente sirven para vanagloriarme, para mostrar mi trabajo, para mostrar mi carro, para mostrar mi casa, para mostrar mis zapatos, para mostrar todo y que digan qué bárbaro, ¿verdad? De eso me está limpiando el Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer obras justas. Las obras justas son aquellas que cosen o que están metidas en el vestido de la esposa. Si no tenemos obras justas, obras que glorifiquen el nombre de Dios, entonces no tenemos fe. Así simple y sencillamente. No hay una fe correcta por lo menos. Y miren, entendamos que el sacrificio en la cruz nos sirve para redención, nos sirve para salvación, nos sirve para darnos fuerzas cuando ya no tenemos, nos sustenta. La palabra dice que el Señor nos sustenta con la diestra de su justicia y somos justificados por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros necesitamos a diario, mis amados hermanos, echar mano de la sangre, ir y decirle: Señor, yo sé que he pecado, aunque quizás no sé cómo, Señor, pero aquí estoy porque sé que he pecado. La Biblia dice que no hay uno que sea perfecto más que solo el Señor Jesucristo. Entonces todos hemos pecado, todos necesitamos presentarnos delante del Señor como pecadores y decirle: Señor, yo he pecado, necesito tu sangre para que tú me redimas hoy. Pero eso debe ser a diario, mis amados hermanos. Amén. Ahora, entremos a la circuncisión, que es la demostración que Abraham tuvo de su fe.
En el capítulo 15 de Génesis es que vemos este pacto de Dios con Abraham. Cuando le pide los animalitos, el Señor baja y en una forma de antorcha se pasea por los animalitos y hace realmente el pacto con su hijo. ¿Qué pasa entonces en el capítulo 16 de Génesis? Se los voy a dejar de tarea porque si no me hubiera pasado media hora leyendo del 15 al 18. ¿Qué pasa en Génesis 16? Bueno, el Señor le promete un hijo a Abraham, ¿sí? Pero todos sabemos qué pasa después. A Abraham y Sara se les ocurre una brillante idea de meter a Agar en el paquete. Y miren, mis amados hermanos, nosotros un montón de veces queremos ayudar a Dios. Y Dios no está para que nosotros lo ayudemos. Así de simple y claro. Dios no está para que nosotros lo ayudemos. Y el tiempo, oigan bien, el tiempo es una variable que influye sobre nuestra fe. ¿Por qué? Porque si usted hoy le pidió algo al Señor y el siguiente día lo ve, ¡ay, qué grande es mi fe! Pero si usted hoy le pide algo al Señor y lo ve durante, ¿qué? 5 meses, 6 meses, 1 año, 10 años, ¡ay, qué poca fe tengo! ¿Verdad? Pero es verdad que descubrimos que no es nuestra fe, sino que es Cristo en nosotros, la fe que nos hace seguir creyendo y estar seguros y estar firmes en Él y en su palabra. Entonces quiere decir que ni siquiera es lo que yo diga, pues, es lo que Dios ha dicho para mi vida. Entonces, el tiempo influye tanto en la vida de un cristiano, en esto que se llama fe, porque lo vemos en Abraham. Abraham y Sara se desesperaron, ellos ya estaban aburridos de estar esperando la promesa y entonces a Sara se le ocurre, vaya, aquí está mi sierva, bonita mi sierva Abraham. ¿Qué nos cuesta tener un hijo con ella si va a ser nuestro? Pero eso no era lo que Dios había planeado para Abraham y para Sara, ¿sí? Y en el capítulo 16 vemos pues cómo ellos fueron en contra prácticamente de lo que Dios había puesto en sus vidas. Vámonos a Génesis 16. Versículo 1. ¿Lo tienen? Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Estas prédicas están en el canal, si no me equivoco, porque se las enseñé a las mujeres. Hay un montón de cosas ahí, pero lo que quiero que vean es, número 1, Agar era egipcia. Y Egipto es una figura del mundo. Entonces, Sarai andaba buscando el mundo prácticamente. Número 2, Abraham, pero que bien regañado se fue a meter con la Agar. Es que el pobre casi que, exacto, sometido el hombre a su mujer. O sea, al revés, ¿se dan cuenta? O sea, ¿se dan cuenta cómo el enemigo tergiversó las cosas? Porque eso no era lo que Dios les había dicho. Es la mujer quien se somete a su esposo, no el esposo quien se somete a su mujer. Ahora, ellos se metieron en un grave problema por desesperados. Ellos se metieron en un grave problema porque no quisieron esperar el tiempo de Dios. Si Dios nos ha dado una promesa, Dios la va a cumplir. Así sea hoy, así sea mañana, en un mes, en 10 años, en 15 años, en 20 años, o muy probablemente en la eternidad, pero de que lo cumple, lo cumple. Amén.
Él no miente. Entonces, si Él nos dio una promesa, ¿para qué nosotros le andamos buscando 5 patas al gato? Abraham y Sarai se metieron en un problema por no esperar, ¿sí? Y miren, todo lo que hicieron fue en contra del plan del Señor. Vámonos ahora a Génesis 17, ahí cerquita. Después de que a ellos se les ocurrió esta brillante idea, la llevaron a cabo, todo esto movidos por su orgullo, viene el Señor y le vuelve a hablar a Abraham por su misericordia y por su fidelidad. Y lo vemos en el capítulo 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. En ese versículo nos damos cuenta cómo Abraham falló al pacto de Dios. Porque Dios aquí le está diciendo, ahora sí tienes que guardar mi pacto. Allá yo hice un pacto, pero hoy vas a entender el pacto. Y dice el versículo 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Démonos cuenta de algo. Dios en el capítulo 15 de Génesis hace el pacto con su hijo, y Abraham el único trabajo que hizo fue buscar los animales, partir los animales y ponerlos en el altar, ¿verdad? Después Dios lo mandó a dormir. Eso fue todo lo que hizo Abraham. Pero en el capítulo 17, Dios le está diciendo, bueno, como allá no entendiste lo que yo estaba haciendo con mi hijo, ni entendiste el sacrificio, hoy vas a ser parte del pacto. Hoy vas a ser parte del sacrificio. Y vas a tener que circuncidarte. ¿Sí? ¿Ven lo que pasa cuando Dios nos promete algo y nosotros queremos ayudar a Dios? Nos metemos en problemas, pero Dios sigue siendo fiel y Él tiene que mantener el pacto que hizo. Ahora nos va a involucrar a nosotros, ahora nos va a costar a nosotros, pues. Al principio no nos iba a costar porque Dios lo dijo y Dios lo iba a hacer. Pero si yo, en buen salvadoreño, meto las 4, me va a tocar a mí hacer algo, ¿sí? Va a ser más difícil para mí. Por eso yo necesito creer en la palabra que Dios me da y dejar que Dios sea Dios en mi vida. Amén. Ahora miren, la circuncisión. Voy a tomar aquí un plumón. La circuncisión es una figura de un cambio de naturaleza. Amén. Y esto lo enseñé en mujeres, así que solo les voy a hacer un medio dibujito. El Señor necesitaba cambiar la naturaleza de Abraham, ¿sí? Entonces,
como él necesitaba cambiar la naturaleza de Abraham, él tenía que hacer algo con Abraham. Y miren lo que el Señor hizo en su voluntad y en su misericordia. Aquí el Señor nos da a conocer su omnipresencia. Ya todos sabemos, este es el nombre cuadrangular del Señor. Y pues si todavía no lo conocen, nos toca ir a buscar las prédicas del pastor porque ahí están todas explicadas. Conocemos la omnipresencia del Señor y conocemos la sabiduría del Señor. Amén. Ahora, en la G conocemos al Señor como omnipotente y obtenemos su conocimiento. Amén. Después tenemos la Vav y el Señor nos enseña que Él es omnisciente. ¿Sí? Y ahí conocemos, están al revés. ¿Perdón? Sí, yo los tengo al revés, perdón. Ahorita. Aquí está. Entendimiento y conocimiento. Y aquí conocemos pues la prudencia del Señor. Pero también acá el Señor nos muestra el propósito de su voluntad. Ahora, aquí tenemos Yud, Hei, Vav, Hei, ¿sí? ¿Se acuerdan que leímos ahí que el Señor le dice, ya no te vas a llamar Abraham, sino que te vas a llamar Abraham? ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba cambiar la naturaleza de Abraham. Y el Señor lo que hizo fue introducir la segunda Hei de su nombre del propósito de su voluntad en Abraham. Entonces Abraham ya no se llamaba más Abraham, sino que ahora se llama Abraham. El Señor introdujo en el nombre de Abraham la última Hei de su nombre para enseñarle el propósito de su voluntad, porque cuando él hizo el pacto con Abraham, Abraham todavía no lo entendió, pero él necesitaba entonces que ahora Abraham le doliera, por así decirlo, e introducir la Hei de su nombre en la voluntad de Abraham. O sea, prácticamente Abraham estaba haciendo todavía lo que él quería. No estaba haciendo lo que Dios lo había enviado a hacer. Y lo mismo hizo con Sara. El Señor tuvo que transformar a Sarai y ahora se llamaba Sara. Introdujo igual la H de la Hei de su nombre para cambiar la naturaleza de Sara. Esto está en un estudio de mujeres si quieren verlo más profundamente. Pero lo que el Señor hizo aquí fue que Sara tuvo un encuentro con Él y tuvo temor del Señor hasta ese momento. Cuando ellos cometieron el error que cometieron con Agar y de ese deslizón sale Ismael, lo que el Señor está diciendo en el capítulo 17 es: Abraham, yo hice un pacto contigo. Tú te fuiste a dormir y ni cuenta te diste quizás de lo que yo hice. Pero hoy yo voy a poner en tu nombre y en tu naturaleza y en tu corazón el propósito de mi voluntad para que entiendas hacia dónde yo te estoy llevando, porque todavía no has entendido. Ahora miren, en la lengua latina, por así decirlo, o en la escritura latina, no sé si se han dado cuenta que la H es muda. Yo puedo escribir aquí, hacen, está mal escrito obviamente, y hacen, y suena igual, ¿verdad? Lo único que aquí sabemos que es un horror ortográfico y que aquí está bien escrito. Pero yo les voy a proponer una cosa. Si yo escribo mi nombre, Melissa, ahí yo no veo el propósito de la voluntad del Señor,
Porque Melissa quiere seguir haciendo su voluntad, quiere tener sus propios pensamientos, quiere ir donde ella quiere, hacer lo que a ella le da la gana. Pero Melissa está buscando la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento del Señor y la prudencia del Señor. Entonces el Señor tiene que mostrarme a mí que Él es omnipresente, Él es omnipotente, omnisciente en mi vida. Él lo sabe todo, lo conoce todo, sabe a dónde me lleva, sabe para dónde ir, pero yo no lo sé. Entonces viene el Señor y dice, bueno, Melissa, te has equivocado, vení, te voy a redimir, pongámonos a cuentas, y hoy voy a cambiar tu naturaleza y voy a introducir en tu vida el propósito de mi voluntad. Amén. Y esto es lo que hace el Señor para todos nosotros. Yo puedo escribir aquí Ricardo y agregarle una H donde yo quiera. Y el Señor agregó el propósito de su voluntad para su vida. Yo puedo escribir aquí Daniela. Aquí le voy a poner la H. Y el Señor introdujo el propósito de su voluntad para la vida de Daniela. Pero ¿saben qué? Necesitamos primero reconocer que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente y que Dios es omnisciente para poder obtener el propósito de su voluntad. No podemos ir al lado contrario, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos diga, este es el momento en que tú vas a hacer algo porque yo te lo estoy pidiendo, no lo vamos a entender. Abraham lo único que Dios le había pedido era que esperara y no lo supo entender. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos está diciendo esperen, nada más esperen? Y no lo sabemos entender. Amén. Ahora miren, si nosotros queremos la G de su nombre, necesitamos ser circuncidados. Y en el versículo, en Génesis 17, versículo 10, dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esa palabra circuncidado en el versículo 10 es la palabra en hebreo mul y significa circuncidarse, cortar, destruir. Esto hace referencia a que alguien más hacía la circuncisión en un bebé. Pero en el versículo 11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y esta palabra circuncidaréis en hebreo es la palabra namal y dice que significa llegar a ser cortado, cortar, cercenado, trasquilado, pero esta palabra da a entender que el procedimiento de la circuncisión se lo hizo él solo. O sea, a Abraham nadie lo circuncidó, lo hizo él solo. Y miren, si se dan cuenta, en el versículo 11 dice, y esto será por señal. O sea que Abraham no había entendido que él debía de tener una demostración allá cuando Dios hizo el pacto con él. Pero hoy él debía de tener una demostración, una señal de que confiaba en el propósito de la voluntad de Dios para su vida. Por eso Dios le dijo, te vas a circuncidar. Nadie lo va a hacer, lo vas a hacer tú solo. ¿Se pueden imaginar ese dolor? ¿Se pueden imaginar lo que sufrió? Porque después a Abraham le tocó circuncidar a todos los demás. Pero, ¿por qué Dios o qué quería Dios con el hecho de que Abraham se circuncidara él solo? Este borrador no mucho borra. Y con esto voy a ir terminando. La circuncisión namal que Dios mandó hacer a Abraham tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuáles eran los propósitos que Dios tenía? Vamos a poner aquí circuncisión namal.
Una de las cosas con las que Dios estaba tratando con Abraham y por la que él lo envió a cortar esta parte de su cuerpo era porque Dios estaba cortando la carnalidad que había en Abraham. Dios cortó la carnalidad de Abraham. ¿Cómo sabemos eso? Pues él introdujo en Abraham la H de del propósito de su voluntad. Entonces Abraham ya no pensaba por sí mismo, ya no sentía por sí mismo, sino que hoy pensaba, sentía y hacía conforme a la voluntad del propósito de Dios en su vida. Ahora miren, ¿sí o no que cuando nos toca cortar las carnalidades que todavía tenemos duele? Que cuando nos damos cuenta que seguimos siendo, qué sé yo, mentirosos, arrogantes, orgullosos, nos duele darnos cuenta que somos así. Necesitamos entonces venir y hacer una circuncisión namal en nosotros mismos y decirle: Señor, aunque me duela, quita esta carnalidad de mi vida. Y lo otro que el Señor le estaba enseñando a Abraham era a que Dios cortó la imagen que Abraham tenía de Ismael. ¿Por qué? Porque Abraham pensaba que Ismael iba a ser el heredero, pero él no era el heredero. Entonces Dios tuvo que decirle: momentito, ese fue el error que tú cometiste, no lo que yo te quería dar. Necesito que lo cortes porque el heredero de las naciones es el hijo que yo te voy a dar, no lo que tú andas buscando. Y el heredero era Isaac, ¿verdad? Ahora, nosotros necesitamos decirle al Señor: Señor, corta la carnalidad que hay en mi corazón. Señor, corta todas esas cosas que no vienen de ti. Señor, ayúdame porque yo he puesto mis ojos en un Ismael. Yo he puesto mis ojos en algo que no viene de ti. Yo he puesto mis ojos en algo material, yo he puesto mis ojos en algo de esta tierra, y mis ojos tienen que estar puestos en la heredad, en lo eterno, en la nueva Jerusalén, en estar contigo. Mis ojos deben estar puestos ahí. Entonces Abraham tuvo una demostración de su fe y fue cortar su carnalidad, literalmente, mis amados hermanos. Pero hoy nosotros tenemos la posibilidad en el Señor de tener una circuncisión namal en nuestro corazón y cortar todas esas cosas que no provienen de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Necesitamos aprender que siempre vamos a tener algo que cortar. Siempre. Hasta que el Señor nos llame a su presencia, hay algo que cortar. Hay algo de qué deshacernos. Y necesitamos clamarle al Señor para que Él nos dé la fortaleza, la fuerza para cortar eso que nos está amarrando a este mundo. ¿Qué estaba amarrando a Abraham a no seguir caminando hacia la heredad? Era que él había puesto sus ojos en Ismael. Y Dios no le había dado a Ismael como promesa. Entonces, no sé a dónde hemos puesto nosotros los ojos. Si en la vacuna, si en el bono de la empresa, si en la casa que me van a regalar, si en el carro que me van a dar, si en el carro que voy a cambiar, si en los zapatos que me voy a poner, ¿a dónde hemos puesto nuestros ojos? Eso nos va a doler, sí, pero después vamos a tener un placer eterno de decir: Señor, aquí estoy, corrí la carrera y llegué a la meta, Señor, porque tú me diste la fuerza que yo necesitaba por medio de tu sangre, por medio de poner mi fe en tu sangre, Señor, yo llegué, Señor, y hoy me puedo presentar delante de ti santo y sin mancha, porque tú me limpiaste cuantas veces yo necesité ser limpiado. Tú cortaste de mí la carnalidad tantas veces como fue necesario, y sí me dolió, pero hoy puedo gozarme contigo durante toda la eternidad. Amén. ¿Hemos aprendido algo?